Un saludo a todos en el nombre del Señor. Muchas gracias por compartir una edición más del programa Dejando Huellas de Jesús. Iniciamos hoy este programa pidiendo la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy tenemos la visita del diácono Arnaldo Pavón. Damos gracias a Dios por su ministerio, ya que Él viene a anunciarnos la palabra de nuestro Señor Jesucristo con su hermoso testimonio de vida. Así nosotros podemos compartir también las maravillas que el Señor nos puede regalar con su misericordia. Quédate con nosotros hasta el final del programa para poder escuchar ese maravilloso testimonio. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Pavón a Dejando Huellas de Jesús. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo estás, Iván? Espero que toda la audiencia también se encuentre muy bien. En este momento precioso de esta programación Dejando Huellas, quisiera antes que nada compartir una oración del cardenal Suenen, un gran instrumento del Concilio Vaticano II, que defendió al Espíritu Santo de una manera excepcional y de manera especial los carismas o carismatá, los carismas. Y él había hecho una hermosa oración al Espíritu Santo y quisiera iniciar, Viviana, Iván, con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ayúdame a revivir con María los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de Jesús. Concédenos que, animados por la fe de nuestro bautismo, alimentados por la Eucaristía y renovados por la gracia de Pentecostés, vivamos en palabras y en actos, siempre y en todo lugar, como fieles testigos de Cristo y del amor de su divino corazón. Amén. Como decía el cardenal Suenen, el amor es indispensable en la vida de todo discípulo, en especial en este momento en que la Iglesia nos pide escuchar, aprender y predicar. Yo soy casado, tengo una hermosa esposa que se llama Gladys Victoria, dos hermosas hijas, Rebeca María, Laura Inés, y dos excelentes yernos que son el regalo como hijos que Dios me dio. En verdad que todos los días le doy gracias a Dios por la familia que tengo, por la esposa, porque no merezco. No merezco por lo que fui antes de conocerle a Jesús, lo que hice, lo que obré y de dónde me rescató nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es grandioso y realmente la Iglesia, nuestra Iglesia, es una fuente de misericordia y de la expresión del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este salmo realmente es un salmo que no hace otra cosa que ¿por qué
nos hemos alejado de Dios. El Salmo 8, en los versos 4 y su siguiente dicen: cuando veo tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Y es esto lo que Lucifer y Satanás nos hace olvidar durante nuestro caminar por este mundo. Nos hace olvidar de que somos la obra perfecta de Dios y que ellos envidian y desean destruir. Antes de conocerle a Jesús, he buscado destruir mi vida de distintas maneras. Antes que nada, formando grupos, teniendo barras. Soy una persona conocida dentro del ambiente de farras y diversiones. Así fue que caí en el alcohol. Puedo decir con mucha autoridad que fui alcohólico. Tengo destruido el estómago a causa de 3 cólicos. Y le doy gracias a Dios por mi Santa Madre, porque ella me rescató. Ella me rescató de este mal que hoy en día a tantos jóvenes, a tantos adultos y a adolescentes está destruyendo su vida. Y fue el alcohol que un día nos llevó a realizar un acto inapropiado. Llegamos a la calle Palma y hicimos un bochinche. Le habíamos desnudado a una chica en plena vía pública. Esto no pasó desapercibido en tiempo de dictadura. Todos criticaron, calumniaron y condenaron a ese grupo de jóvenes. Pero la iglesia no los juzgó, la iglesia los rescató, haciendo presente aquellas palabras de Jesús. Dejó las 99 y fue a buscar a la que estaba herida. Y así lo hizo. Y justamente Jesucristo utilizó a un amigo que en una farra, en un momento de diversión, por la falta de alcohol nuevamente, yo me levanté con deseo de pegarle a este amigo. Fui arte marcialista y utilizaba esta rama preciosa para pelearme en las fiestas, etcétera, etcétera. Y este amigo soportó todo lo que yo había hecho por amor. Era un hombre de iglesia, y realmente de iglesia, a quien le debo mi acercamiento y mi proceso de conversión. Él fue el que se fue a buscarme. Él fue el que me llevó a la iglesia, a ese templo de la Medalla Milagrosa, a la cual yo no quería irme, porque el cura párroco me conocía tan bien. Y cada domingo a la primera mesa decía: le pido por favor a esos jóvenes que no me dejen más la damajuana de vino en la puerta principal del templo. Y yo tenía que encontrarme con ese sacerdote que me conocía como la palma de su mano. Y cuando me encontré, yo esperé una actitud y él me recibió como un buen pastor. Él es el hoy en día Monseñor Zacarías Martínez, un santo sacerdote. En lugar de recriminarme, buscó limpiar mis heridas, sanar mis heridas. Me recibió como un buen pastor. Me dio la oportunidad de entrar en la iglesia, de iniciarme dentro de la iglesia y empezar a caminar y hacer un proceso de conversión. Y sentí lo bello, lo hermoso que es el amor de Dios. Pero me faltaba lo más importante, tener la decisión, la autoridad para poder salir de mi antigua vida de pecado. Y eso no fue fácil. ¿Por qué? Porque el demonio siempre te ataca, siempre te quiere hacer entender que no vale la pena tal sacrificio de conversión. Pero gracias a las oraciones lo pude hacer y empecé mi proceso de conversión. Gracias a una santa señora
llamada Juanita, de quien nunca me olvido, que se me acercó y me dijo: hace un mes que vienes a la iglesia todos los días y te pido que formes parte del Sagrado Corazón de Jesús. Entré en la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús sin saber qué era, qué se hacía. Lo único que sabía es que el primer viernes de cada mes tenía que confesarme y comulgar. Luego ya me invitaron para ser cofrado de la Virgen del Carmen. Y así sucesivamente fueron los procesos. Luego fue la Renovación Carismática Católica. Luego fue la Legión de María, Cursillo de Cristiandad, Movimiento Neocatecumenal y varios otros movimientos, donde me iba descubriendo la riqueza, la belleza y, como dice el Concilio Vaticano II, esa pluralidad de carisma con la cual está enriquecida la Iglesia. Además, me dio fuerza y fortaleza para irme a Alcohólicos Anónimos a empezar mi proceso de recuperación. No puedo olvidar a Alcohólicos Anónimos. Realmente fue de mucha ayuda para que yo pueda dejar el alcohol. Así que fue que en una conferencia de Alcohólicos Anónimos, mi madre no sabía quiénes iban a dar testimonio de alcohólicos recuperados. Y cuando ella asistió a la capilla, y cuando el dirigente me dice para que pase a dar mi testimonio, allí estaba mi madre, mi santa madre, que sufre y seguía sufriendo por 2 hijos alcohólicos. Yo le miré a mi madre a los ojos y simplemente le dije: gracias, mamá, porque no me dejaste morir en el alcohol. Por eso que es muy importante que el Espíritu Santo obre en tu vida y en mi vida para poder empezar un proceso de conversión. Ya volvemos después de esta brevísima pausa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminas en ella, dejando huella,
¿Cómo no perdonarte? Si a mí me perdonaron, igual que tú también fallé, pero mi Dios todas mis faltas ha borrado. ¿Por qué no abrazarte como a mí me abrazaron? Quiero que sientas libertad, te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Y verás la luz de un nuevo día y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón será transformado, porque al perdonarte, también será perdonado. Tengo que confesarte lo que ahora estoy sintiendo. Todo el dolor que hubo en mi corazón ha ido desapareciendo y verás la luz de un nuevo día y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón será transformado, porque al perdonarte, también será perdonado. Y verás la luz de un nuevo día y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón será transformado, porque al perdonarte, también será perdonado. Y como le decía, el Espíritu Santo es el motor de la iglesia, es el motor de todo proceso de conversión. Él es el que nos ayuda a descubrir la belleza, la riqueza y la profundidad del amor del Padre, del amor en el sacrificio de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué nos pide el Espíritu Santo? Es una buena pregunta. Como dice Pablo VI, ¿crees en lo que predicas? ¿Vives lo que predicas? El proceso de conversión no es solamente dar testimonio, sino que anunciar a Jesucristo resucitado, anunciar con fuerza y poder el inmenso amor que el Padre nos tiene porque somos su obra perfecta. Dice San Pablo a los romanos, pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que nadie los predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados?
Y realmente es una experiencia linda, bella. Como les decía, Monseñor Zacarías Martínez nos formó de una manera maravillosa, dándonos la oportunidad de conocer la riqueza de la iglesia. Y fue el primero en enviarnos a misionar, a ser misioneros de Jesucristo, a predicar, como dice Pedro y Juan, lo que hemos visto y oído. Y en este caminar no puedo dejar de nombrar a otro sacerdote que está dentro del obispado de las Fuerzas Armadas y Policías, el padre Amancio Osuna, que me invitó para acompañarle y ser agente pastoral dentro de la Academia Mariscal Francisco Solano López durante un largo periodo. Y así conocí y disfruté de la convivencia con aquellos que iban a ser soldados de la patria, defensores de la patria. Y con ese lema de vencer o morir, eso me animaba más. ¿Por qué? Porque en el lema del Mariscal López de vencer o morir, yo descubrí que es la frase célebre de aquel cristiano que vive al lado de Jesucristo, que camina en las huellas de Jesucristo, que sigue detrás de Jesucristo, porque nuestra historia no puede ser diferente. Por eso tenemos la riqueza del testimonio de los mártires, Perpetua y Felicidad, San Justino, siglo I, siglo II, que cuando Rústico, el prefecto de Roma, le pregunta: Justino, ¿eres cristiano? Y él, con una fuerza, le dice: sí, soy cristiano, y haré lo imposible por darme a conocer como tal. Y él era conducido al Circus Romano. No hay que temer. Todo momento es bueno para anunciar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo. Esa es la misión de aquel a quien Jesús llama, dice el texto de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 16. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien yo os he elegido a vosotros, y les he destinado para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto sea duradero. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os los conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. ¿Y dónde está la riqueza del amor? La belleza del amor, en buscar la salvación del otro. Querido amigo, querida amiga, allí donde estás en este momento, yo te quiero hacer recordar una cosa. Tú eres un salvavidas. Jesús te puso, te colocó y dispuso que tú seas el salvavidas de tu familia, de tu casa, de tus amigos, de tu barrio y de tu movimiento. Justamente el Monseñor Amancio Benítez, obispo de la diócesis de Benjamín Acebal, cuando le preguntaron qué era el laico para la iglesia jerárquica, él le respondió: el laico es muy importante para la iglesia. Realiza 90% de la tarea pastoral en la iglesia. Nosotros llevamos adelante 10%, porque somos poco. Orembobú, Jaupear ese hermano Cuera, Ayururé PM, a aprovechaco canal, a coprograma que iba dejando huella. Anique nañan de canguti, ya no, es que peñan de puro ay tehuye. Pembora y juguasuñan de ñañandúa, que el día que ya yo topa, yan de yara Jesucristo, hay tú andi, añamuaje entero ñan de hermano Cuera, ve. Y catuanguaisa, ya yejecuy, pe va iba yete iba ñan de letame hinacoana. Feminicidio, suicidio, violencia, asesinatos, todo eso sucede porque no le anunciamos a Jesucristo. No hablamos de Jesucristo, no le damos a conocer a Jesucristo. Hablamos de muchas cosas en los púlpitos, damos hermosos sermones, pero no anunciamos a Jesucristo, muerto, resucitado y glorificado. De Él somos testigos nosotros, de esa experiencia, como decía justamente el Papa emérito Benedicto XVI,
en el año 2005, en una reunión de teólogos, esta pregunta. ¿Por qué nosotros, teólogos, que decimos que le conocemos a Dios en lo alto, en lo ancho y en lo profundo, no tenemos una experiencia, por ejemplo, de un San Francisco de Asís, de una Santa Teresita de Lisieux, de un Padre Pío o de una Madre Teresa de Calcuta? No está solamente en conocer, y tener esa experiencia es lo que nos ayuda a romper estructura, a derribar muros y a llevar adelante a ese pueblo, a ese rebaño, a esa familia que Jesús nos encomendó un día hacia la tierra prometida, hacia la Jerusalén celestial. Por eso, mis queridos amigos, respetando, sea cual fuese el carisma, el movimiento, la iglesia donde te encuentres, aprovecha estos momentos, aprovecha esta programación. No es fácil tener este medio, en especial dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es bueno que seamos capaces de imitar y ponernos al servicio de la Iglesia. La Iglesia te necesita. ¿Por qué? Porque tenemos que dar frutos. No solamente mañana, hoy, siempre, hasta que el Señor nos llame. Por eso te quiero pedir algo. Quizás estés en el hospital, en el sanatorio. Quizás tenga una persona enferma en tu casa. Quizás seas una viuda, un viudo, una madre soltera. O quizás seas una pareja que está impuesta dentro de la pastoral de divorciados. Dios igual te ama. Dios te ama, no te olvides de eso, aunque seas una madre soltera. La iglesia es un canal de gracia. Joven que has caído en la depresión, en la droga, en el alcohol. Si a mí me sacó, a ti también te puede sacar. Te invito a que le des una oportunidad a Jesús. Te pido que le des una oportunidad. No te pido mucha cosa. Dale una oportunidad, 1 minuto, 1 hora. Y si me permites, quisiera invitarte a rezar. Estamos en el año de la oración. El Papa Francisco dice, yo no puedo creer en una santidad sin oración. No podemos tener experiencia del Espíritu Santo, de Jesús y del Padre, si no somos personas de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, rico en misericordia, que has llenado del Espíritu Santo a tu siervo Víctor Cabañas y a este equipo que le acompaña, que hoy está presente aquí. Hoy, Padre Santo, por mi obispo, el Monseñor Joaquín, por mi Padre Párroco, Digno Benítez, y por todos los obispos y sacerdotes, y por su gran santidad, y por la santidad de todos los miembros de esta programación, permite, Padre Santo, que tu Hijo amado Jesucristo pose sus manos llagadas y calladas sobre tantas personas enfermas, sobre tantas personas que sufren de soledad, de depresión, de estrés, que están al borde del suicidio, que no saben cómo cuidarle a su enfermo. Señor Jesús, por el amor que le tienes a la Santísima Virgen María y a San José, posa tus manos sobre los enfermos y realiza prodigios y milagros en su vida. Entra en la casa de cada uno de estos televidentes, entra en la casa de cada uno de sus familiares, ahijados, ahijadas, así como lo hiciste en la casa de Lázaro, así como lo hiciste en la casa de Zaqueo. Entra en sus vidas y realiza prodigios y milagros, Señor, para gloria y alabanza tuya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querida audiencia. Muchas gracias a este equipo maravilloso que está trabajando para llevar y seguir adelante esta gran evangelización. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares.
San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos alargar más el tiempo, escuchar más este hermoso testimonio de vida, de las oraciones, del anuncio del reino de Dios. Nos falta tiempo para poder compartir con tantos hermanos que tienen que venir a contar esas huellas maravillosas de Jesús que están dejando en la vida de los demás. Hoy damos gracias a Dios por la vida del hermano Arnaldo Pavón, extender también hacia su familia, también a la familia Vera Viveros, en donde compartimos esta grabación de nuestros programas de Dejando Huellas de Jesús. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huellas.